buenas tardes a todos, amigos. Bienvenidos a la librería Luque. Hoy nos honramos en tener aquí en acoger un acto organizado por el grupo editorial Penguin Random House en colaboración con CEGAL, el gremio de librerías de España. Yo tengo poco más que decir, aparte de agradecer a la editorial y al público asistente, sobre todo su presencia, y esperemos que de la mano de estos dos escritores y expertos en la materia nos descubran los misterios y los secretos de la obra de Svetlana y todo su mundo literario. Os dejo con ellos. Vale. Pues muchísimas gracias a la librería Luque por acoger este encuentro y también muchísimas gracias a vosotras por acompañarnos esta tarde, que sabemos que no es el plan idóneo con este calor, pero yo creo que la oportunidad de pensar juntas y reflexionar sobre la obra de una mujer tan importante para entender cómo funciona el mundo y qué ha pasado durante el siglo XX y lo que llamamos el siglo XXI, como es Svetlana Alexievich, me parece una oportunidad magnífica. Yo soy Patricia Simón, soy periodista, soy reportera y soy escritora y soy una gran admiradora de su obra. Aquí pueden ver algunos de los libros que están publicados, tienen muchos otros, y es la reportera, la periodista que consiguió poner el foco en cómo había construido a la ciudadanía de la exrepública de la Unión Soviética, cómo había afectado ese orden político desde los testimonios, ¿no? Desde esas voces, pues se llama Voces de Chernóbil, o en alguno de sus títulos, desde la palabra de los testigos, de las personas que habían sido testigos de algunos de los episodios más importantes, desnudos del resto de elementos que en otro tipo de narrativas sí que aparecen. Sobre todo ello vamos a hablar y además estoy muy agradecida de que sea con Manuel el poder compartir este diálogo. Muy bien, pues muchas gracias. Queríamos presentarnos recíprocamente, pero bueno, ella ya ha dicho quién es, con lo cual no me abundaré yo tampoco en ello. Yo soy profesor de Ciencia Política en la Universidad de Málaga y bueno, ensayista en un sentido más amplio, ¿no? Ciertamente quizá no sea el mejor plan, pero bueno, peor lo pasaron en Chernóbil, ¿no? Quiero decir, el calor de Córdoba, se puede sobrevivir a él y no me parece que sea tampoco una mala idea saber algo más sobre Svetlana Alexievich, cuya obra, como ha dicho muy bien Patricia, yo creo que nos fascina en buena medida, y después abundaré un poco en ello, por venir de donde viene, ¿no? Ella es bielorrusa, pero bueno, pues es soviética también, ¿no? Una mujer que creció en la Unión Soviética. Me recuerda esto, por cierto, mi abuela es una señora muy mayor, tenía 95 años, y una mujer que la cuida, que está en su casa, es ucraniana, lleva muchos años en España, pero tiene edad ya para haber sido educada en el mundo soviético. Y ella, por ejemplo, es pro-Putin. Ella dice que está en su guerra, que Ucrania es Rusia, y lo tiene muy claro, ¿no? Entonces es muy interesante ver la huella que la educación soviética ha dejado en personas con las que al final entablamos nosotros contacto, ¿no? Entonces, bueno, lo vamos a hablar de esto a partir de un conjunto de temas que nos parecen relevantes en la obra y en el método de Alexievich. Y quizá lo primero de lo que podríamos hablar es precisamente de esto, ¿no? De cómo construye ella su obra, de cómo se relaciona con la realidad o con la historia a través, como has dicho muy bien tú, de la recogida de testimonios. Pero bueno, habría que preguntarse un poco pues, cuáles son las virtudes y también quizá las limitaciones de este método de trabajo, ¿no? Si quieres comentar algo al respecto o empiezo yo, como quieras. Bueno, pues si quieres comienzo. Sí. En los libros de ella hay una aspiración a la búsqueda de la verdad y de hecho muchísimos de los testimonios que recopila hablan de la imposibilidad de alcanzar la verdad o de relatar lo ocurrido cuando está hablando de episodios tan dolorosos como fue el desastre nuclear en la planta de Chernóbil, de la guerra de Afganistán, por ejemplo, también, y su libro para mí más influyente, que es La guerra tiene rostro de mujer, ¿no? Muchas de las protagonistas, de los testigos, lo que dicen es cómo contar lo que no hay palabras que cuenten, ¿no? Y yo creo que eso enlaza muy bien con la frustración que muchas personas que nos dedicamos también a reportear sentimos cada vez más, que es que las palabras no son capaces de evocar los horrores que queremos transmitir, ¿no? Y lo que va haciendo ella es desnudando precisamente los testimonios, dejando la esencia
destilándolo de alguna manera para que lo que quede sea el corazón de las tinieblas realmente, ¿no? Es decir, que lo que nos llegue sea esa esencia que de alguna forma sí que nos pueda transmitir lo que está contando. Y es interesante porque además lo hace desde algo que yo creo que es fundamental y que no hacemos lo suficiente, y que creo que si lo trasladamos aquí se entiende muy bien, que es no trata a los protagonistas de su libro como seres sufrientes, es decir, no solamente relatan el horror, que eso por ejemplo se hace mucho con las personas migrantes, ¿no? Solamente se les pregunta de cuéntame cómo fue el viaje en la patera, cómo fue el rescate, pero no su análisis y cómo sintió lo que estaba pasando, ¿no? Como si solamente fueran esos seres sufrientes, pero no pensantes. En el caso de Svetlana, ella lo que hace es dejar que la palabra sea la descripción de los hechos, pero sobre todo cómo lo vivieron, ¿no? Y creo que ahí hay una rehumanización de las personas que sufren crímenes graves o grandes catástrofes, porque ahí es donde podemos conectar, ¿no? Cuando realmente lo que nos están contando es cómo interpretaron lo que ocurrió y cómo lo vivieron. Y yo creo que eso es un rasgo distintivo, ¿no? En esa búsqueda de la verdad, que de otra manera resulta muy difícil, aunque efectivamente tiene también sus limitaciones, ¿no? Sí, bueno, yo de la verdad que quiero hablar luego, pero me interesa mucho el asunto este del método, porque ahora preguntarnos si lo que ella hace es historia o es otra cosa, ¿no? Aparentemente lo que ella hace es historia oral, ¿no? Podríamos decir. Sí. Hablar con gente, recoger sus testimonios. Y tiene limitaciones porque, bueno, al final lo que tienes es el recuerdo que las personas que vivieron aquello tienen, y eso no tiene por qué necesariamente ajustarse a los parámetros científicos de la historia, ¿no? Por ejemplo, se ha hecho mucho, a mí que me gusta mucho el cine, hay muchas historias orales de Hollywood, ¿no? Este caso es distinto porque, claro, en Hollywood entrevistas ¿a qué? A directores, a guionistas, a personas que tienen interés en ser recordados de una manera determinada. Aquí, más bien, son voces anónimas y, por tanto, bueno, pues ese interés no existe y, en principio, podemos hablar de un testimonio más genuino, ¿no? Y eso lo hace muy interesante. Pero, claro, yo creo que la seducción que presenta la historia oral es la de una aparente desintermediación, ¿no? El lector está a solas con el testigo, que también a su vez es, a menudo, partícipe, ¿no? De la historia que se está reconstruyendo. Digo desintermediación aparente porque, como tú has señalado, ella va depurando, retoca inevitablemente los testimonios para que encajen bien, ¿no? Estilísticamente, y por supuesto compone un collage, ¿no? Que después en buena medida el lector tiene que reconstruir, ¿no? Claro, ¿el resultado es historia? Bueno, pues historia la manera de la que lo hacen los historiadores, no, ¿verdad? Porque no se guía por el método científico, aunque por supuesto científico con minúscula, no con mayúscula, porque las ciencias humanas no son las naturales, ¿no? Tampoco es ficción, porque lo que está contando es verdad. El testimonio es sincero, ¿no? En principio. Entonces, bueno, yo hablaría quizás de reconstrucción sistemática de periodos históricos o de realidades históricas por medio del testimonio. Lo que pasa es que, a su vez, la manera en que los testimonios están reproducidos tiene algo de, bueno, de novela lírica, casi diría, ¿no? No novela en el sentido de que sea ficción, pero sí que hay un relato con una pulsión lírica y a la vez también épica, ¿no? Porque lo que está contando es parte de un... Pero de otra épica, además, que yo creo que es una de sus... Sí, a mí es que me parece que hay otro rasgo distintivo, que es una escucha realmente desde una curiosidad innata. O sea, ella se nota mucho que son testimonios muy largos, que ha pasado tiempo, que ha construido un espacio de confianza, que quiere entender, es decir... Por eso los relatos y los testimonios son tan variados y por eso consigue hacer ese collage y ese caleidoscopio tan rico en el que los matices es lo que te permite entrar, ¿no? en las historias. Y creo que cuando escuchas a las personas con esa escucha activa, en la que transmites que realmente estás interesada en entender y que quieres saber y que tienes tiempo y que vas a poder decir todo lo que quieras antes de empezar a preguntar, ahí afloran, por una parte, cuestiones que normalmente no aparecen, ¿no? Y que muchas veces casi hay conocimientos innatos o genuinos que la persona piensa o no sabía que tenía, porque está empezando a sacar mucho que tiene dentro, y por otra parte sale una poética. O sea, yo en muchísimas entrevistas me he encontrado con que cuanto más tiempo pasas con esa persona, más empieza ya a cuidar la forma de contarlo. Y hay relatos, hay testimonios lo que efectivamente no juegan a la repetición, a frases con una sonoridad muy especial. Y no creo que sea solamente trabajo de pulido, que seguro que también, aparte luego la traducción, sino que las personas cuando se sienten escuchadas empiezan a hablar de otra manera, a cuidar mucho más la forma, ¿no? de contar lo que han vivido. Sí, no, estoy seguro. Lo que
No tengo tan claro, y quizá ahí podamos discrepar, lo cual anima el debate, ¿no? Claro. Es la cuestión de la verdad, ¿no? Porque, claro, busca la verdad, la encuentra, no estoy tan seguro, ¿no? O sea, para empezar, el término verdad es muy complicado, ¿no? Lo decía Nietzsche, ¿no? Pues el hombre veraz es muy simple, la verdad es muy complicada. Habría que distinguir entre tipos distintos de verdad, ¿no? Entonces tú como reportera, por ejemplo, como periodista, estás concernida primariamente, entiendo, con la verdad factual, la verdad de los hechos, pero hay otras verdades, ¿no? Morales, políticas, poéticas incluso, ¿no? Entonces, claro, podríamos decir, bueno, es Svetlana Alexievich, a ver, tenemos que dar un premio que lo diga mejor en el curso de este ratito. Ella, digamos que parece que digamos que lo que sale de sus textos sería algo así como la verdad factual, por ejemplo, en el caso de Chernóbil, ¿no? ¿Qué pasó en Chernóbil? Pero claro, cuando sabemos esencialmente lo que pasó en Chernóbil y podemos utilizar un libro de historia para saber lo esencial de lo que pasó en Chernóbil, pero cuando fragmentas polifónicamente el relato y lo que tenemos son los testimonios de muchas personas distintas que estaban más o menos relacionadas con lo que pasó allí, también está fragmentando la verdad factual. Porque ya no es solamente pues, en Chernóbil un reactor, ¿no? Tuvo un accidente y evacuaron a X personas, sino que la peripecia de cada persona está concernida con aspectos muy concretos de lo que sucedió allí, ¿no? Es decir, que la verdad factual misma tiene muchas dimensiones, por no hablar de las complicaciones que tiene la verdad moral o política de lo que sucedió allí, ¿no? Lo que pasa es que, claro, pensaba yo en esto, digo, la historia de los historiadores, tampoco es el relato factual puro. Los historiadores también tienen una tesis, ¿no? Y tratan de buscar el sentido de los hechos acerca de los cuales investigan, ¿no? Entonces, si me pregunto cuál es la verdad que persigue Alexievich en sus libros, a mi juicio ella extrae la verdad íntima de sus interlocutores, ¿no? Y con eso lo que nos proporciona, creo, a los lectores es la verdad de la experiencia o vivencia de las personas que sufrieron la historia, ¿no? Y es esa dialéctica entre historia e individuo lo que creo que está presente en sus libros, y en mi favorito, que por razones de formación profesional, si quieres, es El fin del Homo Soviéticus, ¿no? Pues eso se ve con mucha claridad, ¿no? Sí, yo creo que realmente la verdad, como dices, que ella persigue es la de la identidad humana, es qué queda cuando todo se desmorona, ¿no? Y eso no se cuenta tanto con los hechos, con la descripción de los hechos, que además es muy empobrecedora, es necesaria pero empobrecedora, sino cómo transforma a las personas, ¿no? Y eso es lo que aparece en la mayoría de los testimonios. Y creo que además sí que lo consigue. O sea, en un momento en el que ahora, por ejemplo, si decimos genocidio en Gaza para describir lo que está haciendo el Estado de Israel, no nos evoca, ¿no?, lo que significa lo que estamos viendo en las imágenes, ¿no?, que al final son personas reducidas a jirones de carne y sangre. O si decimos el Mediterráneo se ha convertido en una fosa común, pero tampoco nos evoca lo que significa para una madre perder a su hijo como náufrago. En los testimonios de Svetlana sí que consigues entender toda la dimensión de lo que es una guerra, de lo que es el sufrimiento, del enloquecimiento, ¿no?, que supone ser testigo de todas esas cuestiones. También lo que significa físicamente, ¿no?, el hambre, la sed, el no poder confiar ni siquiera en lo que estás viendo. Entonces creo que esa verdad, que fíjate que yo no creo ni siquiera que sea una verdad periodística, en el sentido que en el periodismo sí que es fundamental el contexto, ¿no? Yo creo que lo que haya conseguido es un género en sí mismo, ¿no?, que está entre la no ficción y en la crónica periodística, pero es un género de no ficción, porque sí que nos falta el contexto y eso no siempre lo explican, pero sí que te consigue trasladar y atravesar. Y creo que ahora mismo es tan difícil captar la atención de los lectores, de las lectoras, con cualquier cuestión, que sientan realmente lo que le estás contando, que el testimonio en primera persona tiene esta capacidad performática de que te atraviesa, ¿no?, y que rápidamente ya estás ahí, no necesitas la intermediación. Entonces, en ese sentido sí que me parece que esa verdad es, bueno, un hallazgo, ¿no? Sí, sí, surge por decantación a partir de la acumulación de detalles en buena medida, ¿no? El contexto es importante aquí porque, claro, también cuando uno se enfrenta a un libro como El fin del Homo Soviéticus, ella espera que el lector tenga alguna idea o noción de lo que la Unión Soviética era o significaba, ¿no? Pero a mí me gustaría incidir un poco en esto, porque yo creo que la fascinación casi mórbida, creo, ¿no?, que provoca la Unión Soviética, el pasado, el experimento soviético, también creo que influye en el interés que la obra de Alexievich tiene, ¿no? Aunque por supuesto hay otra dimensión que tiene que ver con la guerra como universal, ¿no?, y sus consecuencias y sus efectos sobre las personas, en particular sobre las mujeres, que puede salirse del contexto, aunque también es interesante, por supuesto,
visto además lo que pasó después con Afganistán o ha seguido pasando, lo es en sí mismo, ¿no? O sea que yo creo que ella lo que hace en Chernóbil y en el Homo Soviético con mucha claridad es abrirnos la caja negra de la Unión Soviética, la caja negra de esa experiencia que, y creo que realmente ella proporciona un relato veraz del fracaso monumental, de un experimento monumental, ¿no? Porque allí todo era a lo grande, ¿no? Y yo creo que la importancia filosófica, diría, y política, desde luego, del experimento comunista no se puede exagerar, es muy importante. Y eso creo que también se refleja incluso en el debate teórico-político contemporáneo acerca de, bueno, cuando se buscan alternativas al modelo liberal capitalista, ese fracaso todavía resuena sobre la conciencia de los contemporáneos, ¿no? Y claro, en el caso de Chernóbil, me parece muy interesante que puede funcionar como metáfora del fracaso del régimen, ¿no? De la burocracia, la mentira, la jerarquización un poco sin ton ni son. Pero creo que también, y esto nos lo planteaba, creo, una pregunta, la idea esta de si anticipa el fin de la Unión Soviética a Chernóbil, ¿no? Es muy interesante porque yo creo que Chernóbil sí que representa a ojos de los ciudadanos rusos, súbditos, porque claro, si no votas, en fin, pero bueno, es una cuestión de teórico-política, ¿no? Creo que es el fin del mito de que la Unión Soviética era igualmente competente en el plano técnico que el rival norteamericano, ¿no? De que de alguna manera Chernóbil fue, y eso en el libro creo que se expresa con claridad, el anti-Sputnik, ¿no? Si el Sputnik era, hemos hecho esto, hemos llegado antes, ¿no?, que los americanos, Chernóbil la constatación de que algo no estaba funcionando y eso pudo influir en lo que, bueno, por otra parte no se preveía que fuera el fin de la URSS, sino su reforma, ¿no?, lo que quería Gorbachev, aunque finalmente pues la cosa no prosperó, ¿no? Sí, de hecho, algunos de los protagonistas del libro sobre Voces de Chernóbil hablan de esa desorientación, ¿no? Cuando supuestamente se derrumba todo el discurso ideológico, todo lo que habían crecido de realmente esa pericia tecnológica, cuando eran hombres de guerra y pensaban que eran tan buenos en la guerra como en el plano técnico, y de repente eso desaparece y están luchando contra fantasma, porque encima la radioactividad no es visible, ¿no? Pero creo que en realidad es que la técnica es la misma que utiliza también para describir la guerra, no solamente para hablar sobre la URSS en sí, y es despojar los testimonios de la parte ideológica. Es decir, cuando todas esas corrientes, posicionamiento y demás, se estrellan contra un cuerpo, ¿qué es lo que pasa, ¿no? Y consigue despojarlo de la parte propagandística. Por eso, por ejemplo, el libro sobre las voces de la guerra tiene rostro de mujer es tan importante, porque en realidad lo que hace es darnos también un espaldarazo a quienes consideramos que no se puede cubrir una guerra como si fuera un videojuego, ¿no? Es decir, que es la propaganda, ¿no? Es decir, en Ucrania es muy evidente. Tú cuando vas por Ucrania lo que ves son los carteles publicitarios que quieren presentar al soldado heroico capaz de vencer al ejército de Putin. Y aquí lo que vemos es que ella lo que habla no es solamente de la guerra de las mujeres, sino los soldados, también en el libro sobre Afganistán, como hombres atemorizados, que lo que primero que quieren es que eso se acabe cuanto antes, llenos de barro, que han visto morir a todos sus compañeros, que lo que quieren ver a su familia y demás. Y esa fragilidad y ese pedirte, como nos decían a nosotros en Ucrania, que negocien lo que sea, pero que esto pare cuanto antes, no tiene nada que ver con el relato tradicional que se ha hecho del conflicto, que es en la trinchera, el hombre que es capaz, ¿no?, de dar su vida por la patria. Y yo creo que eso es lo que atraviesa toda la obra de Svetlana, de vamos a llevar lo que está escrito en el papel a las vidas reales, ¿no? Y en qué se transforma esto. Y poner en valor, que es lo que hace ella, quienes frente a toda esa maquinaria de guerra, ese hombre de la violencia, ¿no?, que habla como el hombre soviético, quienes son capaces de sostener la vida, ¿no?, y que son la mujer que consigue convertir los troncos radioactivos en leña para seguir comiendo, y el hombre que es capaz de seguir cultivando patatas pese a que sabe que está todo contaminado, pero es la única forma de permanecer en su territorio, ¿no? Sí, en eso es verdad que, por eso hablaba antes de la dialéctica entre historia con mayúsculas, ¿no?, historia hegeliana, digamos, de los grandes individuos históricos y la persona del común, ¿no?, el individuo cotidiano que sufre en sus carnes las consecuencias de la historia. En eso me recuerda, aunque los métodos narrativos son completamente distintos, un poco a Tolstoy, ¿no? Porque también en Guerra y Paz existe esta dialéctica y vemos lo que la guerra significa para el soldado y para, bueno, la población civil que la padece, ¿no? Es verdad que, no obstante, las guerras, o sea, la guerra de Afganistán y la Segunda Guerra Mundial tienen un significado completamente diferente, ¿no? De hecho, la guerra de Afganistán es una guerra ya de decadencia para la Unión Soviética y la Segunda Guerra Mundial es, de hecho, se le conoce allí como la Gran Guerra Patriótica, ¿no?
y es aquella en la cual además, digamos, el nacionalismo ruso pues hace un acto de presencia más claro, ¿no? Y se convierte en digamos, la gran instancia de legitimación del Estado soviético después de la Segunda Guerra Mundial, es la guerra contra, bueno, pues contra los nazis, y el haber salido victorioso de esa contienda, haber conseguido pues ocupar, bueno, a través de regímenes títeres, ¿no?, gran parte de Europa Occidental, y seguramente eso es también lo que, bueno, hoy se echa de menos en la Unión Soviética, en Rusia, ¿no? O sea, la nostalgia soviética es nostalgia pues casi del zarismo, ¿no? Casi de una Rusia importante, respetada en el mundo, ¿no? Pero que a lo largo de todas las épocas ha tenido un correlato en el sufrimiento de pues, la carne de cañón, ¿no?, que se ha dicho tradicionalmente, y por supuesto de, bueno, de esa población, como dicen, las mujeres violadas, asesinadas, etcétera, incluyendo, por cierto, las alemanas cuando el ejército ruso tomó Alemania, en fin, que hay muchas derivaciones, ¿no? Pero es interesante porque creo que Alexievich en ese sentido sí que nos da claves también para entender lo que pasa hoy en Rusia. Efectivamente, es que yo creo que es fundamental para entender la figura, por ejemplo, de Putin y el apoyo, ¿no? Es decir, cuando ella habla como en los años 90 se perdió la oportunidad, cuando se le planteó a la sociedad postsoviética si elegían entre la libertad o la fuerza y cómo se decantaron por la fuerza, ¿no?, porque era lo que estaban más entrenados, como al final se han sentido humillados porque no se ha cumplido ni con la fuerza ni con lo que se esperaba, ¿no? Y además de la desigualdad, ¿no?, que ella habla mucho de la diferencia, no es solamente en términos de derechos, sino quién puede comprar y quién no, por la pobreza tan enorme, por la desigualdad. Y ahí habla de esa violencia que hay ahora mismo en la sociedad postsoviética, precisamente derivada del sentimiento de humillación, ¿no?, de que no se cumplió nada de lo prometido, tampoco durante la época soviética, y al mismo tiempo la falta de identidad, ¿no?, que ahí aparece en todos sus libros de yo soy hija de bielorruso, he nacido en Ucrania, mi padre es de Kirguistán, era soviética, ahora dicen que soy rusa, pero no soy nada, ¿no? Y entonces, ¿en qué me ha convertido todo este proceso de desmoronamiento de un imperio? Eso es fundamental. Y hay otra cosa que creo que es un rasgo distintivo de ella y que creo que es como el horizonte al que seguimos aspirando, que es los tiempos de trabajo, ¿no? Es decir, Voces de Chernóbil es un libro que le lleva años, más de 15 años, ¿no? Y cientos de entrevistas, transcripciones, lo que decíamos de destilar, hasta que florece, ¿no?, o aflora esa obra que es, bueno, definitiva, pero que tiene que ver con unos tiempos de trabajo también muy soviéticos, ¿no?, que no tiene nada que ver con el ritmo industrial occidental. Sí, la verdad es que es admirable, ¿no?, tener la paciencia necesaria para forjar una obra a través de los años, de la reconstrucción minuciosa de testimonios, cientos, miles de entrevistas. Bueno, también hay que poder permitírselo, ¿no? Hay que admirarle también por eso, ¿no?, que ha sabido ganarse la vida, ¿no?, o vivir austeramente para poder hacer una obra de este calibre que desde luego pues perdurará, ¿no? Y eso efectivamente es muy distinto de lo que hacemos nosotros publicando casi sin ton ni son y cada 2x3, ¿no? No, quería volver un poco a este tema que has señalado, me parece muy importante porque los problemas de identidad dentro de lo que es la gran Rusia pues son muy antiguos, ¿no? Porque claro, Rusia se convierte en un imperio, sí, un imperio imperialista, para la redundancia, un imperio con vocación expansiva hace muchísimos siglos, ¿no? Viene de Pedro el Grande, Catalina el Grande, ¿no? Y el estatus de Ucrania no estaba muy claro, entonces hay debate muy interesante entre los historiadores acerca de cuándo surge una conciencia nacional ucraniana, aunque Ucrania sea vieja, quizá no en sentido de identidad ucraniana, no como separado de lo ruso tan antiguo, pero sin embargo sí ya existe cuando empieza la Unión Soviética. Pero claro, ahí lo que hace el comunismo es sustituir la religión cristiana como centro del imperialismo ruso por el socialismo científico, ¿no? Y claro, ¿hasta qué punto funciona eso? ¿Hasta qué punto realmente hay una interiorización de una doctrina que finalmente se revela fracasada y que no logra seguramente proporcionar el suficiente, no sé cómo llamarlo, ¿no?, confort espiritual a las personas que viven en esa sociedad y que además luego se encuentran con que la alternativa que se les ofrece, como bien señalas, fracasa, ¿no? Porque, por supuesto, la transición del comunismo al liberal capitalismo, llamémoslo así, era muy difícil y además se hizo muy mal, ¿no? Se hizo muy mal también, porque, en fin, ya sabemos que el estado de amiguetes, los oligopolios, ¿no? Y eso, en el fin del Homo soviético, se percibe con claridad el sufrimiento que trajo consigo para la población civil, por no hablar de los problemas asociados en las repúblicas más, ¿no? Por ejemplo, en Chechenia, ¿no? Problemas relacionados con la religión musulmana, etcétera. O sea que Rusia es un país complicadísimo y que efectivamente ha encontrado en Putin pues un soberano, ¿no?, que les garantiza al menos algún tipo de certeza. Lo que pasa, y a lo mejor tú puedes hablar de esto, que imagino que has viajado mucho por allí, o algo al menos,
que resulta muy difícil saber lo que piensan de verdad hoy los rusos, por ejemplo, sobre la guerra de Ucrania, ¿no? Claro, no se manifiestan, pero bueno, vamos a pedirles heroicidades, ¿no? ¿Cómo ven a Putin realmente a estas alturas? ¿Qué creen? Me parece muy complicado penetrar en el alma rusa de hoy, ¿no? Bueno, aparte de que es un país de dimensiones continentales, claro, ¿no? Y que efectivamente que la práctica es una dictadura y ahí está atravesada por el terror. Yo creo que lo que tampoco estamos escuchando lo suficiente es a los rusos y rusas que están en el extranjero, ¿no? Que han salido, ¿no? Exiliados y exiliadas en muchos casos, y creo que ahí tiene una responsabilidad enorme cierta o parte de la izquierda, que como parte de la ultraderecha sigue defendiendo el régimen de Putin, sigue teniendo una idea de que no es un imperio y ha silenciado su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad, por ejemplo, en Rusia, ¿no? Y su alianza con el régimen de Assad o, por supuesto, todos los bombardeos y todos los ataques en la sociedad chechena. Y lo estamos viendo ahora, ¿no? En ciertas interpretaciones a veces muy, bueno, que de alguna manera justificando, ¿no? Sí. La invasión de Ucrania. Entonces creo que Putin en ese sentido ha conseguido legitimarse en el tablero internacional en los dos extremos, ¿no? Tanto entre la ultraderecha, Meloni ha sido una gran defensora, no tanto, porque en el seno de la Unión Europea no estaba tan bien visto, pero y en el caso de cierta izquierda. Entonces, yo en Rusia he estado una vez. Creo que es dificilísimo en general porque no conocemos bien las sociedades de Europa del Este, o sea, siguen siendo, bueno, para los expertos y expertas sí, ¿no? Pero desde Europa Occidental nos falta conocimiento, pero también entender cómo ha sido esa transformación. A mí Polonia me sorprende mucho, igual que Hungría, ¿no? Es decir, ese capitalismo salvaje que atraviesa todo, que tiene que ver con el hambre y con la pobreza, ¿no? De la salida de la Unión Soviética y esa terrible transición. Y cuesta mucho hablar sobre la cuestión política porque hay mucho miedo, hay conspiranoia por lo que ha sido, ¿no? El espionaje. Entonces pones a la gente en situaciones a veces muy incómodas y como periodista creo que tenemos que ser profundamente cuidadosos y cuidadosas para no forzar a la gente a manifestarse sobre cuestiones que lo hacen en su círculo más íntimo y a veces. Como en la URSS. Claro. Sí, no pocos periodistas han sido asesinados, de hecho, ¿no? En Rusia. Realmente, en Rusia, la Rusia de Putin, digamos, ha evolucionado en una dirección, pues, la peor posible, ¿no? Y no sería descabellado afirmar que Putin hoy concentra tanto poder como Stalin, casi, ¿no? Porque realmente, después de Stalin, sí que hubo la crítica al famoso culto de la personalidad y los gobiernos comunistas eran colegiados hasta cierto punto, ¿no? Pero Putin realmente concentra en sí mismo una gran cantidad de poder, ¿no? Y bueno, pues insisto, seguramente habrá una parte de la población rusa que lo vea con buenos ojos, llamémosle a esto alienación o no, pero sencillamente convicción de que eso es lo correcto, pero el problema es que la parte de Rusia que no está de acuerdo, pues no tiene manera de manifestarlo sin poner en riesgo su vida, claro. Igual que digo esto, digo que hay una parte de la sociedad ucraniana del Donbass con la que he estado que se siente rusa, que se siente absolutamente machacada desde 2014, ¿no? Por el gobierno de Kiev y que ha llegado un momento en el que lo único que quieren es que paren los bombardeos. Me decían, al principio era el gobierno de Kiev quien nos bombardeaba, ahora es el gobierno de Rusia. Y como periodista tengo que decir que, porque estamos hablando de los periodistas rusos asesinados, que Pablo González, como sabemos, ¿no? Un periodista español acusado de espionaje, de ser espía ruso, lleva 2 años sin juicio, encarcelado en Polonia, a la espera de juicio, sin que se sepan cuáles son los cargos más allá de supuestamente el espionaje. Entonces quiero decir que esta deriva reaccionaria, como bien sabes, en mayor grado en lugares como Rusia, pero en general es global y tiene muchos puntos en común de los que podemos seguir sacando muchísimas claves en la obra de Svetlana. Sí, el problema es claro, el problema es que una sociedad como la polaca en el fondo pues ha sufrido a Rusia toda su vida, ¿no? Toda su historia. Entonces, claro, tienen especial sensibilidad que puede llegar a la paranoia cuando se trata de enfrentarse al monstruo ruso, ¿no? Y claro, esto también hay que entenderlo, aunque no sea demasiado razonable a menudo, ¿no? El caso de Hungría creo que es diferente porque a veces es un país muy pequeño, ¿no? Y eso creo que también le da una personalidad propia, de nuevo también para bien o para mal, ¿no? Pero claro, en la obra de Alexievich yo creo que ella ha marcado una pauta también para los escritores, ya sean de ficción o no,
que quieran dedicarse a retratar la Rusia contemporánea, ¿no? A mí también me gusta mucho el cine, por ejemplo, y en la obra de, este sí que es difícil de pronunciar, ¿no? Andrei Tsiagintsev, el director de Leviatán y El Destierro, entre otras, o Sin Amor, ¿no? Es una película brutal sobre la Rusia contemporánea. El problema es que el cine, claro, necesitas dinero, necesitas llevarlo a festivales, es más complicado. Si el régimen dice que pares, tienes que parar, ¿no? Pero que sí revela un tipo de sensibilidad hacia la vida de los rusos que creo que tiene mucho que ver también con Alexievich, aunque sea de manera oblicua, ¿no? Yo creo que es una autora que quedará y que, para empezar, insisto, dada el carácter excepcional que tiene el experimento comunista en la historia de la humanidad, pues ella nos ha dado la Biblia, que es el fin del Homo Soviéticus, que hay que completar, por supuesto, con obras más rigurosas, ¿no? Como la obra esta sobre la casa donde vivían todos los, ¿no? La casa Rusia, pero creo que no tiene precio lo que nos ha proporcionado, ¿no? Por polemizar un poco, no creo que el término sea riguroso. Quiero decir que creo que su obra, desde la recogida y recopilación de los testimonios, es rigurosa desde lo que hablábamos, ¿no? Desde la búsqueda de la identidad humana. A mí me gustaría leer un fragmento de su discurso cuando recogió el premio Nobel en 2015, que me parece que condensa muy bien algunos de los aspectos que hemos tratado. Incluido el de la verdad. Dice: siempre me ha atormentado el que la verdad no encaje en un solo corazón, en una sola cabeza, que esté como fraccionada, que haya muchas, que sea variada y esté diseminada por el mundo. Dostoyevski tenía la idea de que la humanidad sabe más de sí misma, muchísimo más de lo que le daba tiempo a dejar constancia a la literatura. ¿Y qué hago yo? Yo recopilo la cotidianidad de los pensamientos, las ideas y las palabras. Recopilo la vida de mi tiempo. Me interesa la historia del alma, los modos de vida del alma, lo que la gran historia normalmente deja pasar, a lo que mira con altanería. Me dedico a la historia omitida. Más de una vez he oído, y todavía sigo oyéndolo, que esto no es literatura, que es documentación. ¿Pero qué es hoy literatura? ¿Quién responderá a esta pregunta? Vivimos más rápido que antes. El contenido rompe en pedazos el molde. Lo parte y lo cambia. Todo se derrama. La música, la pintura. También en un documento la palabra se zafa por salir fuera del documento. No hay fronteras entre el hecho y la ficción. Uno desemboca en el otro. Ni siquiera un testigo es imparcial. Al contar, el ser humano crea, combate con el tiempo, al igual que un escultor con el mármol. Es actor y creador. Y yo quería leer esto porque me parece que en un momento en el que nos cuesta tanto conectar con la complejidad de todo lo que nos ocurre, ¿no? Con esa hiperinformación, con la sensación de que todo va peor que nunca, cuando no es cierto, esta forma de contar la realidad desde herramientas que nos venían de la ficción, ¿no? Y muy de la poética también, creo que por una parte oxigena, tiene capacidad de atravesar mucho más que la propia crónica periodística, ¿no? O la información pura, y crea espacios como de comprensión y de esperanza, ¿no? Porque al final esta crisis de incertidumbre tiene que ver con la sensación de que todo va fatal y no lo consigo entender. Cuando entiendes desde la palabra del testigo, empiezas a entender y eso te da sosiego, ¿no? Y rompe con la sensación de que es que ¿para qué me voy a informar si no entiendo por qué todo va tan mal? Entonces, creo que es una de las vías para luchar contra esta tendencia a evitar informarse que estamos viviendo, ¿no? Sí, solo añadiría que me gusta mucho eso en sus propias palabras de historia omitida, ¿no? Que claro, leer a Alexievich acerca de estos episodios ya pasados nos permite también comprender, bueno, eso que decimos siempre, la realidad es muy compleja, es un cliché, es compleja. Y entonces, claro, realmente podemos utilizar su método para imaginar cómo sería el testimonio de una infinita cantidad de personas acerca de acontecimientos que vivimos en la actualidad, ¿no? O sea, cómo sería un libro de Alexievich sobre, ¿qué? Pues sobre la victoria de Donald Trump en las últimas elecciones, o sobre la crisis de los inmigrantes, y realmente es una educación en la complejidad para el ciudadano que se acerca a leer a Alexievich. Y eso es lo que hace falta, leerla, ¿no? Yo creo que podemos dejarlo aquí, ¿no? Pues muchísimas gracias. Si hay alguna pregunta, por cierto, podemos... ¿Testimonio? ¿No? Pues nada, muy bien, gracias. Gracias. Un placer.